introducir un poco el tema. Ustedes habrán visto en materias como, digamos, las electrónicas aplicadas, que los amplificadores, así como concepto general, pueden tener distintos tipos de funciones. Perdón, voy a ponerle que grabe acá. Ahí está. Bueno, pueden tener distintos tipos de funciones, como... a ver, esperen, correr esto. Mejor listo. Acá. Como incrementar potencia disponible, amplificar corriente o tensión, y otras aplicaciones por ahí que las han visto más en electrónica aplicada, como limitar corrientes o tensión de carga, proveer alguna función de transferencia que a ustedes les interese, que ya sea esta lineal o no, digamos, plantear una determinada función de transferencia y, bueno, implementar eso en hardware. Proveer alguna impedancia deseada entre fuente y carga para adaptar a una etapa, por ejemplo, lo que es un buffer, para separar dos etapas. Otra aplicación muy común de los amplificadores como concepto general es el rechazo de señales de modo común, por ejemplo, para señales de muy poca amplitud que pueden estar inmersas en interferencia o ruido. Para poder rechazar esas señales de ruido, se implementa un amplificador diferencial, por ejemplo. O sea que tenemos una variedad de funciones. Nosotros en este capítulo nos vamos a concentrar sobre todo en estos dos primeros casos, y en especial en lo que es amplificación de lo que se llama potencia disponible. Ya vamos a ver por qué disponible. Bueno, algunos otros. Entonces, bueno, en este capítulo, un poco la idea de todo este conjunto, destacar que en este capítulo nos vamos a ocupar sobre todo de lo que es esto, y un poquito por ahí de esto, porque dependiendo del amplificador en particular que midan, puede ser que ese amplificador, sobre todo cuando son niveles bajos todavía, preamplificadores, por ejemplo, podemos tener este tipo de comportamiento más que de potencia, como amplificador de potencia, ¿no? Esto sería ya más en una salida, ¿no? Bueno, algunos conceptos también más generales: ganancia de transferencia, relación entre magnitud y fase entre salida y entrada, la función de transferencia. Por ahí la palabra función de transferencia se aplica más a la variación de esta ganancia de transferencia con la frecuencia compleja en general. Y eso, como vimos, si bien nosotros vimos más para RF, pero también, si yo quisiera medirlo en rango de audio, usaría un analizador vectorial de redes o de mallas, pero más para baja frecuencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este rango de frecuencias de audio, como habrán visto con DENI, que están entre más o menos 20 Hz y 20 kHz, puedo asumir que impedancias reales. Entonces, bueno, no es tan común, digamos, que se tenga que recurrir al analizador vectorial de redes, sino que se hace con otras técnicas que vamos a ver ahora, ¿no? Esto sería más por un amplificador en general, ¿no? Bueno, un poco más lo que comentamos recién, que tanto las variables de entrada como las de salida pueden ser tensiones o corrientes. En esta frecuencia, de vuelta, no nos ocupamos tanto de ondas progresivas, sino más de tensiones o corrientes totales, digamos, que yo directamente las mido. Por lo general, en esta frecuencia se mide también tensión o corriente, a diferencia de lo que se hace en RF, que ya se mide más potencia. Y bueno, y las ganancias, según cómo yo vaya relacionando tensiones y corriente, pues una ganancia de tensión, de corriente, transimpedancia, transconductancia o de potencia, que como ustedes ya sabrán, bueno, hay un lugar donde
a medida, por ejemplo, si yo tengo la carga acá, a medida que aumento el valor de carga, bueno, va a disminuir el valor de corriente y subir el valor de tensión, y hay un punto de compromiso donde tengo el máximo producto entre las dos, ¿no? Ese sería el punto que me interesa para el caso de amplificadores de potencia. Y se da cuando yo tengo sí, impedancia adaptada entre fuente y carga, ¿no? Que en este caso son impedancias, por lo general, reales, ¿no? Que se pueden considerar reales. Bueno, y otro detalle, que si bien en este capítulo, como ya habrán visto también con Denis, nos hablamos mucho de amplificadores de potencia en audio, refiriéndonos a equipos más para después generar una señal audible, digamos, transformar eso en ondas sonoras. También se podría, digamos, los conceptos que vemos acá, se podrían llegar a aplicar a amplificadores en general que trabajen en un rango de aproximadamente 20 Hz y 20 kHz, que no necesariamente eso vaya a un parlante, ¿no? Pero bueno, es como que el énfasis se hace en ese caso, ¿no? Bueno. Bueno, algunos conceptos más. Bueno, en general yo, como habrán visto, utilizo realimentación negativa para lograr una relativa insensibilidad frente a condiciones ambientales, y para lograr también que las condiciones que yo busque, ya sea que sean impedancias muy altas o muy bajas según el tipo de amplificación, bueno, sean lo más altas o lo más bajas posible, ¿no? Entonces, a través de la realimentación, como habrán visto en aplicados, también logro esas condiciones. Por ejemplo, acá para ganancia de tensión yo busco siempre que bueno, la impedancia de entrada del amplificador sea mucho más grande que la de la fuente, y que la de la salida sea mucho menor que la de la carga. Bueno, esto lo que dijimos recién, muchas veces van a ver Z o R como algo intercambiable en audiofrecuencias, porque bueno, estamos hablando de impedancias reales en general. Bueno, los modelos que yo puedo tener para amplificadores en general pueden ser de Thevenin o de Norton. Por facilidad de medición en la realidad se suele utilizar un poco más el modelo de Thevenin en este caso, que se basa en impedancias y en tensiones. Estos por ahí son conceptos más generales, ¿no? Bueno, cualquier duda por ahí que tengan me dicen, pero por ahí estos son cosas ¿no? Más de introducción, ¿no? Bueno, acá entonces tenemos un poco, para el caso de amplificadores de audio, sobre todo lo que son amplificadores de potencia. De potencia nos referimos a lo que hablamos recién, digamos, a que el objetivo del amplificador es estar en ese punto de máxima potencia disponible. Y bueno, para esos amplificadores se plantean 4 grandes grupos, digamos, de ensayo, de medición. El primer grupo analiza ganancias y potencias de salidas a una frecuencia determinada. Generalmente se toma la media geométrica de los dos extremos, o una frecuencia de 1 kHz aproximadamente. Y ahí se miden distintos tipos de parámetros que ahora vamos a ver. Digamos, ahí no, es como que no me interesa tanto la variación con la frecuencia, sino medir la ganancia y potencia a una frecuencia fija. El segundo conjunto de parámetros, ya ahí sí, yo voy a ver la respuesta en frecuencia, y según lo que vimos en el primer capítulo, a esto le llamo distorsión lineal o distorsión en frecuencia.
Ahí, si nos acordamos lo que vimos la vez pasada, eh, la distorsión lineal la podíamos definir como la distorsión que no me genera nuevas componentes en frecuencia. Digamos, si yo tenía una senoidal en la entrada, sigo teniendo la senoidal en la salida. Lo, lo que hace esta distorsión lineal es afectarme la respuesta en módulo o en fase con la frecuencia. Digamos, ahí yo tengo que hacer un barrido y ver, bueno, como típicamente un bode de módulo y de fase. ¿Alguien se acuerda por casualidad cuándo la fase era lineal? Digamos, ¿cuándo no tengo, o bueno, cuándo tendría distorsión? Porque el módulo es más o menos fácil. Bueno, la distorsión son las variaciones de esto con la frecuencia, ¿no? Ahora, la fase. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía fase lineal o fase no lineal? ¿Esto tenía que ser algo plano la fase o podía ser algo así? ¿O puede ser algo así? ¿Cuándo era no lineal la fase? No sé si se acuerdan. ¿O con qué parámetros lo relacionaban? ¿No estaba relacionado con la derivada de la fase? Claro, bien. O sea, mientras yo tenga la derivada de la fase constante, la fase es lineal. O sea, podría ser algo plano así, que bueno, sería muy raro que pase esto. Generalmente lo que sucede es que cuanto mayor es la frecuencia, más desfasaje voy a tener, porque es normal, digamos, si tengo un... eh, bueno, y esto se relaciona con el retardo de grupo, digamos. O sea, yo lo que busco es que si yo tengo una cantidad de componentes de frecuencia en mi entrada, todas esas componentes, si yo agarré en un momento imaginando Fourier, ¿no? Y sumé el valor en que está cada una de esas componentes, bueno, me va a dar un punto en la onda resultante, ¿no? Ahora, lo ideal sería que, por más que después el amplificador tenga un ancho de banda y todo lo que es normal, pero que todas esas componentes en frecuencia se retarden una igual cantidad para que esa misma sumatoria corresponda a otra sumatoria de las mismas componentes de Fourier en la salida, ¿no? Eso es el retardo de grupo. Para lograr eso, digamos que todas se retarden en una misma cantidad, yo cuanto mayor es la frecuencia de mi componente, tengo que retardarla más, porque no sé, por decir un desfasaje de un segundo en 100 Hz, o digamos un retardo de un segundo en 100 Hz, si yo dibujo la onda, va a significar, un segundo va a significar una cantidad de fase mucho menor que si yo voy y miro en 1 kHz, van a ser mucho más ciclos un segundo. Entonces, esto es natural que suceda, digamos, y esta pendiente constante se traduce, como habíamos visto la vez pasada, en un retardo de grupo o un tiempo de tránsito, se le llama, constante, digamos, todas las componentes en frecuencia se retardan la misma cantidad de tiempo. Eso, a su vez, implica que se desfasan, van sufriendo un desfasaje cada vez mayor, pero en forma lineal. Si yo en algún momento tengo que alguna componente de golpe se desfasa más y de otra menos y así, y no sigue una curva lineal, ahí se dice que tengo distorsión lineal, porque una distorsión de tipo lineal, en fase. Bien, ese sería el concepto, ¿no? Esto por ahí en audio, bueno, el año pasado uno de los chicos había hecho un análisis más profundo, que en algunos casos por ahí es importante analizar esto en audio,
Pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en lo que es amplificadores de audio, a diferencia de lo que vimos en RF, nos vamos a concentrar más en el módulo, no tanto en la parte de fase. Pero bueno, esto era un poco para hacer un repasito de lo que vimos la vez pasada. Bueno, lo importante es que esas son distorsiones de tipo lineal. El tercer conjunto de ensayos va a medir el otro tipo de distorsión, la distorsión alineal. ¿Se acuerdan por qué era lineal? Porque generaba componentes en frecuencia nueva. Claro. Sí, ese sería, un poco para acordarse, ese sería el efecto que la diferencia de esta, ¿no? Eso se produce porque en el dominio del tiempo, digamos, o bueno, si analizo para distintas potencias de entrada, en algún momento ese amplificador, también como habrán visto en aplicada, va a tener o una distorsión por cruce o una distorsión por saturación. Esos efectos se traducen en el dominio de la frecuencia en componentes adicionales a las que había en la entrada. Que bueno, por lo general me van absorbiendo esa potencia que si yo metí una senoidal, la senoidal de salida, bueno, va a llegar a un punto donde no va a seguir creciendo, y la potencia esa que se sigue generando la van absorbiendo las componentes esas adicionales. Y si lo miro en el tiempo, generalmente lo que tengo, por ejemplo, una saturación, ¿no? Esa es la distorsión alineal. Entonces, por ahí relacionándolo con eso, las componentes adicionales, se entiende que los ensayos son dos, básicamente. Uno que analiza la parte de lo que se llama distorsión armónica, que es cuando yo pongo una componente en frecuencia y el amplificador me genera múltiplos de esa componente en frecuencia, como efecto de la distorsión alineal. Y el otro ensayo es el ensayo bitonal, que mete dos componentes en frecuencia y se fija la salida, cómo me las combina el amplificador. Me va a generar nuevos productos de intermodulación. No es armónica, sino de intermodulación. Esto ya vamos a ver, por supuesto, son ensayos de laboratorio, y después en la realidad yo voy a tener muchísimas componentes en frecuencia. Va a estar todo mezclado de esto. Estos ensayos están armados para realzar alguno de los efectos, sea el armónico, de intermodulación, y en distintas zonas del espectro, para caracterizar cómo se va a comportar en la zona de los bajos, de los agudos, de los medios, y cuando le meto estímulos en cada una de esas zonas, a dónde me van a surgir las componentes de distorsión, si abajo, arriba, y qué amplitudes van a tener, ¿no? De estos ensayos nosotros vamos a ver dos ejemplos. En realidad eso hay unas cuantas variantes según el organismo que lo propuso. Nosotros vamos a ver dos casos bastante comunes. Bueno, y finalmente todo lo que es ruido. Piso de ruido, relación señal-ruido y rango dinámico. Bueno, este sería más relación del ruido con la señal. Y a su vez, como ya le habrá comentado Denis, para cada uno de estos ensayos, bueno, por ahí para los primeros no vamos a ver tanto, pero sobre todo para lo que son estas cosas, solemos hacer referencia a una nota de aplicación de una empresa que se llama Rane, que bueno, hay varias notas de aplicación de distintas empresas, pero esta nos pareció que se viene usando hace muchos años en la materia, está bastante completa, que lo que hacen no es definir tanto cómo son estos, digamos, a qué apuntan teóricamente estos ensayos, sino más establecer cuáles son las condiciones en que sería bueno hacer cada uno de estos ensayos para que sean comparables los ensayos realizados por una empresa y por otra, ¿no? Que la comparación sea justa, ¿no? Entre una y otra, porque ya vamos a ver que uno podría tocar ciertos parámetros para que los números den mejor, ¿no? Entonces, esta nota por ahí lo que trata es de fijar
no es un estándar, sino que es más una otra aplicación, pero son recomendaciones, ¿no? Entonces nosotros, por ahí en el teórico, vamos a ir más a los conceptos, pero siempre vamos a mencionar abajo cuáles son las condiciones de contexto que se deberían nombrar, ¿no es cierto?, para que sea comparable. Y de última, que si no son las mismas, bueno, no sepa realmente que este fabricante lo hizo en tales condiciones, pero el otro lo hizo en otra, entonces a lo mejor por eso le da mejor los números, ¿no? Bueno, bueno, en cuanto a la bibliografía y después la tienen al final, nosotros nos basamos, hay un par de libros que ya, bueno, ya tienen unos años, pero tienen varios de estos conceptos bastante claros, y eso lo complementamos con, bueno, hay un libro y algunas notas de aplicación de fabricantes que, bueno, brindan un poco el enfoque más actual de esto. Después, esto es por ahí un conjunto de mediciones básicas. Ya, si ustedes hay un par de libros que están mencionados al final, al que le interesa más la parte de audio, hay algunos ensayos que ya son más orientados a topologías más nuevas, que trabajan en conmutación, y bueno, ya son más específicos para eso, ¿no? Esto no es un conjunto exhaustivo de ensayos, sino los básicos, ¿no? Bueno, entonces, yendo al primer conjunto de ensayos, que me analizan la potencia y las ganancias a una frecuencia fija. Bueno, básicamente lo que se hace es amplificar la ganancia, especificar la ganancia o amplificación con una relación de tensiones o potencias, y vamos a hacer un pequeño repasito del concepto de los decibeles, que es algo que se usa mucho en este caso, como ya sabrán, por el tema de la escalabilidad que tiene este número para expresar grandes relaciones en cuanto a cantidad de cifras. Y toda la parte de cuando tengo que hacer operaciones de multiplicación o división en lo que son las ganancias en veces, cuando trabajo en decimales se simplifica mucho al pasar a sumas o restas, ¿no? Bueno, en audio esto ya lo mencionamos, que los amplificadores, nosotros apuntamos más a lo que son amplificadores de potencia, que trabajan con impedancias adaptadas, pero por ahí en la práctica, muchas veces, si no son amplificadores de mucha potencia, trabajan más como, si ustedes van a la hoja de datos, van a ver que trabajan más como un amplificador de tensión, que espera una impedancia de entrada más bien alta, y una impedancia de salida relativamente baja, ¿no? Les suele especificar con qué condiciones de carga está preparado para trabajar, que no son necesariamente las de impedancia adaptada, ¿no? Esto por ahí una aclaración, porque sobre todo cuando lo medían en el laboratorio, a veces estos ensayos están muy preparados para lo que es, digamos, varios de estos, sobre todo los que miden ganancia de potencia, eh, ya van a ver que buscan que la impedancia, que las condiciones sean de carga adaptada, y a veces era eh, medio artificial cuando teníamos algunos amplificadores que usábamos ahí que se comportaban en realidad como amplificadores de tensión, y uno tenía que adaptar las impedancias y terminaba simulando ahí un amplificador de potencia, pero que no era en realidad un amplificador de potencia. Bueno, eso era más para eh, seguir la teoría, pero está hecha la salvedad de que en algunos casos funciona más como amplificador de tensión que de potencia, ¿no? Según el rango de potencia en que trabaja. Bueno, entonces la primera especificación es la que está acá, ganancia de inserción. La ganancia de inserción, por ahí el concepto es tratar de imitar las condiciones en que va a trabajar mi amplificador. Muchas veces yo puedo diseñar mi amplificador para que trabaje en unas
determinadas condiciones ideales, pero después, cuando eso se aplica en una cadena de amplificación, o en un circuito, como dice acá, en distintos lugares de un tendido, por ejemplo, en lo que son amplificadores por cable, bueno, si trabajan en otro rango de frecuencias, pero para dar un ejemplo, puede ser que donde yo lo pongo no se cumplen las condiciones ideales para lo que yo lo diseñé, ¿no? Entonces la ganancia de inserción lo que busca es ir más a la práctica, es decir, bueno, yo si tengo este circuito, por ejemplo, que tiene varias etapas, y en un lugar quiero agregar una etapa, bueno, realmente cuánto voy a ganar al poner esa etapa ahí? Y ahí lo que yo voy a tener que hacer para el ensayo es relevar cuál es la impedancia de fuente y de carga con la que va a trabajar concretamente en ese circuito del amplificador. Entonces, por ahí este ensayo es un ensayo más bien concreto, práctico, y donde es muy importante especificar cuáles son las impedancias de fuente y carga que estoy simulando, ¿no? Yo voy a tener que medir cuáles son las impedancias con las que va a trabajar, y en el ensayo, digamos, imitar esos valores para ver qué ganancia va a tener bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, básicamente, la ganancia de inserción es, si yo en ese punto de mi circuito, ¿no? Tengo varias etapas, ¿no? Y yo quiero agregar mi amplificador acá. Bueno, ¿qué ganancia qué relación de potencias o tensiones voy a tener entre la situación en que no tengo el amplificador y cuando pongo el amplificador? O sea, la ganancia de inserción yo siempre voy a medir en un punto, por ejemplo acá, y decir, bueno, si yo tengo conectado esto directo, ¿qué tensión tenía? Y si yo corto acá y agrego mi amplificador, ¿qué tensión voy a tener ahora? Eso es un poco el concepto de la ganancia de inserción. Una cosa muy importante que dijimos recién, que la ganancia de inserción es función de las impedancias de generador de carga. O sea, voy a tener una familia de ganancias de inserción según las condiciones reales en que yo vaya a usar mi amplificador. Por más que el amplificador esté especificado con una ganancia tanto, con impedancia adaptada, bueno, cuando yo lo pongo en un lugar, voy a tener la ganancia que tiene según la impedancia de carga y de fuente que tenga en esa situación, ¿no? Y esa ganancia podría corresponder o no con la ganancia nominal del amplificador. Entonces, bueno, siguiendo un poco este concepto, acá tenemos un grafiquito de cómo es el procedimiento, ¿no? Básicamente, acá es una simplificación de lo que sería un circuito real. Yo tengo un generador, simbolizado por todo lo que tengo antes de donde yo voy a poner el amplificador, con una impedancia equivalente de fuente, digamos, ¿no? Esta es como medio entre comillas, ¿no? Pasa que, bueno, cuando yo lo mido, va a ser un ZS concreto que va a simular esa impedancia de fuente, ¿no? Que generalmente es real. Entonces, lo que voy a hacer primero, y de otro lado voy a tener una impedancia de carga. Entonces, primero mido un E2', que sería lo que yo tendría si no tengo mi amplificador. Y después lo que hago es, en este lugar acá, corto, agrego mi amplificador, que va a tener sus propias impedancias de entrada y salida, que pueden o no estar adaptadas con esto o con esto. Tengo que ver un montón de situaciones ahí. Y mido este mismo punto donde había medido acá, cuánto sube o baja la tensión, ¿no? Que va a ser mi valor E2. Entonces, yo la relación la voy a hacer, bueno, por ejemplo, si mido ganancia de tensión, de inserción, la voy a hacer entre esa E2 que tengo con el amplificador puesto y la E2' que tenía sin el amplificador. Se esperaría, bueno, que sea una ganancia, ¿no? Y la ganancia de inserción de potencia, bueno, es parecido, nada más que ahí, bueno, tengo que tener en cuenta las cargas, ¿no? Hay una diferencia, porque muchas veces, como ustedes sabrán, el amplificador
produce que ya por ejemplo, si yo acá tengo una carga baja, acá me va a producir que haya una relación muy distinta entre estas dos cargas, y acá también, ¿no? Entonces va a haber como va a cambiar sustancialmente la relación entre las cargas. Entonces, ya para la ganancia de inserción de potencia, un poquito más complicado, ¿no? Bueno, eso sería lo que es ganancia de inserción. Ver cuando yo no tengo el amplificador y cuando inserto el amplificador, cuál es la diferencia entre en esa tensión o potencia que tengo en ese punto. El otro tipo de medición hacia frecuencia fija es lo que es la máxima potencia y máxima ganancia de potencia disponible. Es así, ya se refiere a las condiciones de impedancias adaptadas. Bueno, acá hacemos como una secuencia donde decimos, bueno, yo podría, o sea, yo tengo que tener dos condiciones, básicamente. Yo podría tener que esté adaptada nada más que la fuente, digamos, el lado de la fuente, o que esté adaptado, digamos, son condiciones independientes, podría ser que esté adaptado nada más que el lado de la salida. O podría ser que las dos estén adaptadas, porque las dos están adaptadas y tendría la máxima transferencia de potencia desde el generador hasta la carga, ¿no? Pero hacemos como un caminito diciendo cómo sería si voy adaptando primero la entrada y después la salida. Entonces decimos, tengo una impedancia de generador, las impedancias del amplificador y la impedancia de la carga, y entonces vamos diciendo, bueno, como casos especiales, sería, bueno, primero si adapto nada más que la entrada. Ahí el concepto importante es que voy a tener lo que se llama la máxima potencia disponible de entrada. Este término disponible se refiere a que el generador la puede entregar, tiene el potencial o la capacidad de entregarla, pero si yo no me paro en ese punto de carga igual de resistencia de carga igual a resistencia de fuente, bueno, yo voy a estar en alguno de estos puntos, y puede ser que yo tenga mayor ganancia de tensión o de corriente, pero no voy a estar en el punto de máxima potencia disponible de entrada. Digamos, esta potencia es una potencia latente, pero que yo la voy a aprovechar o no según la adaptación de carga que le hagan, ¿no? Bueno, eso sería para el lado de entrada. O sea, si yo adapto acá, voy a tener la máxima potencia disponible de entrada acá en la entrada, la redundancia, del amplificador. Y por otro lado, voy a tener el concepto de máxima potencia disponible de salida, que es cuando adapto la carga a la impedancia, a la ZAU, ¿no? Bueno, acá tenemos los valores. Sería básicamente cuando yo digo que Zin es igual a Zs, voy a tener en la entrada de mi amplificador S sobre 2, y si calculo la potencia que yo voy a tener en la entrada del amplificador, va a ser ES sobre 2 por ES sobre 2 sobre RS, que sería la IS. O sea que en definitiva me va a quedar ES al cuadrado sobre 4RS. O sea, de vuelta, es S sobre 2 por ES sobre 2RS. Y bueno, acá está la aclaración de que estamos trabajando con RS, no con XS, como para perdón, no con ZS. O sea, anulamos al término XS. Y en lo que sería salida es lo mismo, nada más que ahora va a ser la tensión de salida la que va a estar dividida. Digamos, yo voy a analizar cuánto se está disipando en la resistencia de carga. Entonces va a ser EO al cuadrado sobre 4R. Eso es analizándolas por separado. Ahora, si uno las dos condiciones, que están en entrada y salida adaptadas, ahí vamos a tener el concepto de máxima ganancia de potencia disponible, que es cuando tengo, bueno, en la entrada
la potencia disponible de entrada, y a la salida la potencia disponible de salida, que se cumplen las dos condiciones. Y a su vez voy a tener la máxima potencia disponible de salida. O sea, digamos, voy a tener las dos potencias máximas y la máxima ganancia, en las dos condiciones. Fíjense que es bastante distinto a lo que es la ganancia de inserción, que es un parámetro más para ver cómo se va a comportar en un circuito cualquiera, ¿no? Esto es algo un poco más con condiciones controladas. Bueno, ¿cuánto puede dar este amplificador en las mejores condiciones, ¿no? Y se mide salida respecto a entrada. En cambio, en la de inserción se mide en un punto. ¿Qué pasaría si yo pongo o saco el amplificador? Sería como siempre en la salida. Visto de alguna manera. Bueno, y este es un detallecito de los casos que se podrían dar si yo tengo que adaptar cargas. Esto era más por ahí, sí, para cuando ustedes tienen que hacerlo en la práctica. Sobre todo el caso el de cuando la impedancia de fuente es mayor. O sea, si la impedancia de entrada del amplificador es mayor que la de fuente, bueno, se agrega una resistencia en serie, ¿no? Ahora, si la de entrada es menor que la de fuente, bueno, ahí un detallecito, pero hay que agregar una resistencia en paralelo, y lo que sucede es que, bueno, el modelo equivalente de eso va a producir que el amplificador vea una impedancia menor. O sea, con esta resistencia, poniéndola en paralelo con la entrada del amplificador, yo logro el efecto de adaptar una impedancia de fuente menor a una impedancia de entrada mayor, que es un poco el caso, un poquito más raro. Y otra opción es mediante un atenuador parecido a lo que veíamos para, ¿cómo se llama? Para analizador de redes, ¿no? Con un atenuador por ahí es una opción también. Bueno, esto por ahí son conceptos, por ahí para que le peguen una repasada si les quedan dudas. ¿Por qué hablamos por qué hablamos de tensiones acá o de corrientes y no de medir potencias? Porque fíjense que nunca hablamos de medir potencias, sino que siempre calculamos potencias. Simplemente porque es más fácil medir tensiones en baja frecuencia. Ya vamos a ver que en alta frecuencia, si bien, bueno, en analizador de red medíamos tensiones, pero más tensiones progresivas, pero si yo quiero medir un valor total, como decíamos, yo generalmente no voy a medir tensión y corriente por el tema que ya vimos de las variaciones en la línea, sino que lo que se mide generalmente es potencia, pero con un sensor de potencia. Digamos, no es que mido tensión y después calculo, sino que si tengo que medir una potencia en RF, se pone un sensor que directamente es generalmente a través de lo que es calentamiento, mide el valor de potencia. Pero en baja frecuencia generalmente medimos una tensión o una corriente y calculamos la potencia. Y bueno, y esto es lo que comentamos recién, que en inserción mido en un único punto, poniendo y sacando el amplificador, y en ganancia de potencia y potencia disponible medimos en la salida y en la entrada del amplificador, con el amplificador siempre puesto, ¿no? Y con las fuentes y la carga adaptada, ¿no? Por lo general. Bueno, este es un repasito del tema del decibel, porque por ahí por ahí se confunden un poco con eso. Por ahí el concepto importante acá es que el decibel, digamos, por definición, es una forma de expresar relaciones entre potencias. O sea, no hay algo así como
los decibeles de la relación entre tensiones y los decibeles de la relación entre potencias, y que sean como dos definiciones, ¿no? Yo que el decibel es, por definición, una relación entre potencias. Que yo, bueno, saco el logaritmo, multiplico por 10 y de esa manera logro esta mayor comodidad en el cálculo, ¿no? Ahora, lo que por ahí confunde un poco es que muchas veces lo van a ver bajo esta forma: 20 logaritmos de la tensión correspondiente a la potencia P2 sobre la tensión correspondiente a la potencia P1. Bueno, esto, digamos, si yo medí en un determinado punto y sigo midiendo en ese punto, digamos, si yo no cambié el valor de potencia o tensión que estoy midiendo, esta relación es siempre igual a esta. ¿Por qué? Porque en realidad esta B2 viene de la fórmula esta. Originalmente siempre es potencia. Digamos, esa es un poco la idea, ¿no? Y esta B2 viene incluso de una simplificación cuando yo mido las dos potencias sobre la misma carga. Digamos, yo puedo hacer la relación esta, de las potencias expresadas como función de las tensiones, bueno, desarrollo, y fíjense que siempre me queda, en realidad siempre voy a tener un factor acá que depende de las resistencias. Pasa que nosotros por lo general, si medimos dos tensiones en el mismo punto, decimos que este factor se me va porque mido las dos veces sobre la misma resistencia, me queda 1 acá, logaritmo de 1, 0, y se me va esto, y me queda esto. Entonces muchas veces van a ver que, bueno, yo digo, bueno, las dos fórmulas por ahí más conocidas son esta o esta, ¿no? Pero, como les digo, una cosa importante de entender es que no me debería, digamos, si yo medí dos tensiones y con eso calculé las potencias, estas dos fórmulas, por más que tengo un 10 y un 20 acá, me deberían dar el mismo número. Acá hay un ejemplito, por ejemplo, si yo medí una B2 de 4 volts y una B1 de 2 volts, y estoy midiendo sobre la misma carga, fíjense que si aplico esta, la relación va a ser 4 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, o sea 4, o sea 16 sobre 4. 6 dB me va a dar. Ahora, si yo lo expreso con esta fórmula, a lo mismo, fíjese que la relación entre las tensiones se me va a acomodar, o sea, lo que va a cambiar va a ser la relación. Acá era 4, y acá es directamente 4 sobre 2, porque no está elevado al cuadrado, me va a dar 2 acá. Entonces, por eso yo acá cuando multiplico por 20 me sigue dando los 6 dB. Pero no es que va a ser 3 dB en potencia y 6 dB en tensión, porque la relación es distinta. Ahora, distinto si ustedes me dicen, bueno, qué sé yo, tengo una relación entre potencias que es 2, y después planteo que tengo otra relación entre tensiones que también es 2. Ahí sí me va a dar un número distinto, pero porque, digamos, son distintos. Si yo calculara en base a esa relación 2 de potencia, cuál es la relación de tensión, es distinta, o sea, son distintas situaciones, ¿no? Pero digamos, si yo hice una medición y eso lo expreso como relación de potencias o como relación de tensiones, el número en dB debería ser el mismo. No sé si eso por ahí quedan dudas. Por ahí es importante esto porque después a veces en los ejercicios y eso pueden tener error. Pero acuérdense, siempre es la relación dB una relación entre potencias, que yo después lo calcule haciendo esta simplificación de acá, para que me quede como relación de tensiones, es otra cosa, pero originalmente, siempre por ahí, para no errarle, arranquen desde la relación de potencia y de última pueden hacer este desarrollo, ¿no? Y otra cosa importante con los dB es que los dB, digamos, crudos, son una relación, son adimensionales. Una relación entre una tensión y otra, una potencia y otra. O sea que yo no lo puedo usar para expresar un valor de tensión, por ejemplo, o un valor de potencia, porque es una relación entre dos potencias. Y habría
digamos, siempre que la relación sea la misma, bueno, yo podría tener una relación entre potencias de, qué sé yo, de 8 a 4, o de 4 a 2, o de 16 a 8, y siempre me va a dar 2 esa relación, y me va a dar el mismo número. 3 dB en este caso. Pero puede tener una gran familia de valores absolutos que me den la misma relación. Entonces, para poder expresar valores absolutos a través del decibel, bueno, se inventó un poco esto de tomar un valor, digamos, P1, como está acá, estándar. Entonces, asignarle un valor a P1. Entonces, yo ahí sí, como uno de los valores, ya sé cuánto es, yo puedo trasladar ese valor a través de una relación y decir, bueno, P2 es, por ejemplo, tantos dBm. El dBm asume que P1 es 1 milivatio. Pero digamos, en ese caso particular nada más yo puedo usar los decibeles para expresar un valor absoluto, ¿no? Cuando el nivel de referencia lo asumo como un valor bien conocido. Bueno, el caso del dBm es eso que decíamos recién, y otros casos por ahí que vamos a usar más en audio, que el dBb, la referencia es un vol RMS, o el dBu. El dBu es bastante usado, donde referencia es 0,776 vol RMS, que básicamente es la tensión que me produciría 1 milivatio sobre una carga de 600 ohms. Esto por un tema de que 600 ohms es un valor bastante común en lo que es audio. Entonces dBu, por ahí lo van a ver bastante en lo que es mediciones de audio. Bueno, esa es la otra aclaración, ¿no? Un poco en relación a lo que es el dBu, que a veces se les confunde con lo que son los dB. No, yo no puedo comparar dB con dBu. Lo que sí puedo hacer es restarle una cantidad de dB. Fíjense, si tengo, no sé, qué sé yo, una unidad un valor que van a ver mucho es 4 dBu positivo, que es 1,23 vol RMS. Bueno, yo puedo decir 4 dBu positivo y restarle 4 dB. Ahí sí, porque es como que arranco de un valor absoluto y le resto un valor relativo, y bueno, se termina trasladando ese valor absoluto a un nuevo valor absoluto a través de esa relación, ¿no? Entonces, bueno, ahí, más 4 dBu menos 4 dB, por ejemplo, son 0 dBu. Se vuelve a producir un valor absoluto ahí, ¿no? Pero bueno, por ahí son cosas que quizás ya las tienen claro, pero para aclararlas porque vemos que a veces les generan confusión. En esto yo les recomendaría, ante la duda, arranquen siempre la relación de potencia, se fijan, bueno, si estos son iguales, en la situación que ustedes tienen, lo hacen 0 y les queda esto. Y le debería dar el mismo número, queda 10 por logaritmo, qué sé yo, igual a 20 por logaritmo. Lo que se va a acomodar es la relación. Bueno, eso sería lo que es medición a una frecuencia. No sé si queda alguna duda de eso. Bueno, lo mismo, no sé, si bien, bueno, eso lo ven más con Denis, pero sí, se puede aclarar algo de práctico con esto también, ¿no? Bueno, el segundo conjunto de mediciones serían ya las que tienen en cuenta la frecuencia. Estas son un poco más conocidas para ustedes, lo que es respuesta en frecuencia. El único detalle, por ahí siempre acordarse que eso es lo que se llama distorsión lineal en frecuencia. Y nos concentramos en este caso más en el módulo que en la fase, ¿no? Bueno, acá tenemos un repasito, después para que lo estudien, digamos que tengan un poco de material para leer acá. Cuál es el rango. Una cosa, digamos, un punto importante en lo que son estas mediciones es buscar lugares que pueden llevar a inestabilidades, donde tenga una tendencia en el módulo a, digamos, empezar a subir sin límite.
Esos puntos son de interés bastante importante, ¿no? Y bueno, y lo que se suele relevar es por un lado los puntos de corte inferior y superior, y después cómo es la respuesta en frecuencia, digamos, cómo va variando la ganancia con la frecuencia. Y lo que se suele especificar es cuál es el ripple de esa respuesta en frecuencia, que es cuántos dB. Ahí se usa un poco el concepto que estaba acá, donde la referencia no es tanto un milivatio ni un volt, sino más el valor de ganancia que yo tengo a 1 kHz. Entonces, ustedes van a ver curvas, que ya, bueno, ahora la vamos a ver, como de este tipo, donde van a tener la escala, fíjense acá tengo un 0. Ese 0 es 0 dB con respecto a ¿con respecto a qué? Con respecto a la ganancia que tengo bueno, en este caso, yo eso lo puedo fijar. En este caso 400 Hz, comúnmente es 1 kHz, ¿no? Esa es como otra forma de transformar los dB en algo absoluto. O en algo referido a un valor. Acá un caso un poco más raro, porque lo refiero a otro valor relativo, pero a una frecuencia fija, ¿no? Y de ahí me fijo qué variaciones tengo con respecto a ese valor, a una frecuencia fija. Y lo que se suele especificar es cuánto es el ripple que estoy teniendo respecto a ese valor. Bueno, bueno, esto es lo que comentamos recién, que la respuesta en frecuencia se relaciona con lo que son las distorsiones lineales en frecuencia y fase. En lo que es... sí, esto en realidad sería... sí, las dos, perdón, las dos son en frecuencia, pero esta sería de amplitud y esta de fase. Amplitud es cuando la respuesta de frecuencia no es plana, y de fase es cuando la derivada no tiene un valor constante. Bueno, y esto es un poquito lo que decíamos recién, que lo que me interesa más que nada son las frecuencias de corte y el ripple que tengo en la banda pasante, que me refleja un poco si el ripple se hace muy grande, es probable que en algunos puntos pueda tener inestabilidad, y bueno, que si tengo una señal a esa frecuencia, el amplificador sea inestable y comience a aumentar mucho su ganancia, ¿no? Bueno, en ese caso, bueno, o tengo que evitar ese punto o tengo que rediseñar para que sea incondicionalmente estable, ¿no? Bueno, esto es un poco el procedimiento. Se suele ajustar, si puedo variar la amplificación, se ajusta para máxima amplificación, se genera una señal que no, digamos, se le pone un valor de fuente, de modo que la salida no tenga una deformación apreciable en el tiempo, por una senoidal. Generalmente se toma una frecuencia de 1 kHz y se mide cuál es la ganancia que tiene el amplificador. Fíjese, la ganancia, ¿no? Lo que se mide no es tanto la potencia en la salida, sino la ganancia que estoy teniendo. Esa va a ser nuestra referencia de 0 dB. A continuación, a partir de ese punto de 1 kHz, que se toma como un estimativo del punto central, barro para abajo y para arriba, hasta llegar a los puntos donde la ganancia de potencia, sería en este caso, sí, bueno, dB, digamos, potencia, ¿no? La ganancia de potencia baje 3 dB. ¿Con respecto a qué? Con respecto al punto ese central que habíamos elegido. Fíjense que esa es mi referencia. Eso me define el ancho de banda del amplificador. Después puede ser que, como dice acá, que pueda tener alguna... O sea, hago una iteración más y me fijo cómo me dio la forma esa, y me fijo si el valor de 1 kHz por ahí es el que más refleja la frecuencia central. Por ahí en el práctico se han dado casos donde, no sé, 1 kHz me terminaba quedando muy cerca del corte inferior, entonces bueno, ahí se puede replantear y ver cuál es la media geométrica de los dos puntos de 3 dB,
y de última se elige como frecuencia central. Lo que va a producir eso es, como vemos acá, es la reubicación del punto de cero, ¿no? Lo puedo correr, digamos. Por ejemplo, en este caso se corre a 400 Hz, ¿no? Bueno, esos serían los primeros pasos, y después lo que se hace es empezar a hacer un barrido para ver todos los puntos de estos, cómo van variando dentro del ancho, digamos, ya no me salgo de los puntos de 3D, sino que me concentro más en la zona pasante, digamos, y veo cómo varía la ganancia. Eso lo puedo hacer con barrido manual, digamos, ir sacando, poniendo distintos valores de frecuencia. Siempre es importante ir ajustando el generador para que tenga una buena referencia en la entrada, y bueno, ir viendo cómo varía la ganancia, ¿no? Y otra forma, por ahí menos precisa, pero que da por ahí una idea más general de todo, es con un generador de barrido. El generador de barrido está bueno por ahí, porque por ahí puede ser que en este barrido manual se nos pase algún punto que pueda ser medio inestable. Entonces el barrido como que cubre más más continuamente todo, ¿no? Bueno, y la especificación suele ser las dos frecuencias de corte, el ancho de banda, y el ripple de ganancia, que me refleja más cómo se comporta la ganancia en la banda pasante. Y bueno, también se puede dibujar toda la curva de lo que se midió, ¿no? Bueno, acá vemos una relación entre lo que es el valor de amplificación y el valor relativo, fíjense, en decibeles. Decibeles relativo a la ganancia que tengo, en este caso, a 400 Hz, ¿no? Fíjense, esto por ahí es importante destacarlo, los números, ¿no? Acá tengo ganancias, y acá fíjense que acá puedo tener distintos valores según el amplificador, pero acá siempre va a ser 0 el lugar central, y de ahí me voy a mover hacia abajo. Y cuando ya me fui a menos 3 dB, ahí se consideran los puntos de corte. Y a partir de ahí para afuera, bueno, generalmente por ahí me corro una década más para ver con qué pendiente se viene esto, pero ya no lo considero como ripple a eso, ¿no? Y esto sería como lo haría con el generador de barrido. Bueno, el generador de barrido, si uno lo hace directamente con el osciloscopio, queda una cosa, una senoidal que va variando en amplitud, en forma, digamos, tengo dos envolventes simétricas, y si no, hay instrumentos que ya me rectifican eso y me dan directamente la curva, ¿no? Bueno, eso sería la parte de respuesta en frecuencia, ¿eh? Esto ya es bastante conocido para ustedes, pero por ahí para ver esos detalles. Bueno, y esta por ahí es una parte un poco más interesante, que es la distorsión alineal. Acá tenemos una pequeña introducción teórica para ver de qué se trata, desde la teoría, y después ya pasamos más a los ensayos. Bueno, como dijimos, el principal efecto es producir a la salida componentes que no están en la entrada, y se debe, como se ve acá, generalmente a las características alineales de transferencia de los dispositivos activos, ¿no? Va a decir que la relación entre los deltas de tensión de salida con respecto al de entrada, en algún momento ya no es constante. Bueno, en esta zona sí, que es la región lineal, pero acá en la parte de corte y la parte de saturación ya no es constante, y bueno, y eso es lo que me produce la distorsión. Digamos, después si lo miro en la frecuencia, eso me produce las armónicas y la intermodulación. Entonces, en general, yo solo puedo modelar, esta curva la puedo modelar como una sumatoria, donde la tensión de salida va a ser el valor de amplificación por la tensión de entrada, más un conjunto de factores que van a afectar a componentes cuadráticas, cúbicas, etcétera, de la tensión de entrada. Realmente en esta zona se le llama más la zona cúbica, y en esta parte del corte la zona cuadrática. Entonces, bueno, a partir de esta ecuación,
yo puedo analizar así, en general, qué va a pasar, por ejemplo, si yo pongo una senoidal puro. Siempre apuntando a lo que yo voy a hacer en los ensayos. En los ensayos, como dijimos, voy a tener bueno, una tensión de entrada que va a estar variando todo el tiempo entre todas estas zonas. Y bueno, acá me va a generar un montón de componentes, ¿no? Lo que buscan los ensayos es separar lo que es distorsión armónica y distorsión por intermodulación. Entonces, primero voy a poner un tono único de entrada, B1 coseno M1T. Entonces analizo, vamos a hacer un análisis así general de qué pasaría con esta ecuación cuando Bin es eso. ¿Qué se esperaría que haya la salida? Bueno, reemplazando, la tensión de salida va a ser esto. Acá elevado al cuadrado, al cubo, qué sé yo. Y por los factores B, C, etc. Aplicando esto, bueno, sobre la primera identidad esta, la aplico para este caso, y esta identidad la aplico, por ejemplo, para este caso, donde voy a tener un coseno al cuadrado por un coseno. Lo puedo, digamos, desglosar en un coseno al cuadrado por un coseno, y el coseno al cuadrado, fíjense que en algún momento yo lo voy a descomponer en un coseno de 2 veces la frecuencia, y ahí se me va a producir una relación de este tipo. Por eso me interesa, ¿no? Entonces, esta la voy a usar para el cúbico para arriba, y esto más para los cuadráticos, ¿no? Bueno, en definitiva, aplicando esto, que eso no vamos a ir por todo cómo se aplica, no nos interesa tanto, pero sí nos interesa que, bueno, la salida me va a quedar, bueno, la componente que es proporcional a la señal de entrada. Bueno, después esta componente que viene de la cuadrática aplicando esto. Y bueno, después la cúbica, que es lo que dijimos recién, multiplicar esta por esta, que es la expansión de la cuadrática, porque la cúbica, como dijimos, yo la puedo desglosar en un coseno y un coseno al cuadrado. Entonces el coseno al cuadrado me genera esto, y el coseno es esto. Y bueno, y así, generalmente estas por ahí son las componentes más importantes, si bien como vimos acá, llego hasta el orden n, pero ya son componentes muy chicas, entonces evaluamos hasta la cúbica, ¿no? Bueno, entonces en definitiva, ¿qué voy a tener si yo meto una senoidal en la entrada del amplificador, y ese amplificador tiene este tipo de distorsiones? ¿Qué se esperaría que tendría a la salida? Bueno, si yo empiezo a agrupar esto acá según lo que tiene frecuencia 0, lo que tiene frecuencia omega 1, lo que tiene 2 omega 1 y así, que son las armónicas, voy a tener una armónica digamos, de orden 0, que sería la componente continua, vale decir que la salida, si yo tengo una senoidal pura, ya a la salida esa senoidal de arranque va a estar montada sobre una continua. Después vamos a tener la componente deseada, en definitiva, que es la amplificación por la que yo ingresé, A por B1 coseno omega 1t, más una componente que está a la misma frecuencia, pero que depende, fíjense, de B1 al cubo por C, digamos, ya no es simplemente A, que va a ser lo que se llama una autocompresión o autoexpansión, digamos, las mismas amplificada o digamos, reducida. Y después, fíjense acá, esto lo vamos a ver en el ensayo, vamos a tener una componente al doble de la frecuencia, que es la segunda armónica. Esto le suelen llamar, eso por ahí depende de la convención que se tome. Nosotros vamos a tomar como convención que esta sería la primera armónica, esta es la segunda armónica, tercera armónica y así. Entonces, esto es un poco lo que nos dice lo que decíamos al principio, que si yo a la entrada, a ver, vamos a borrar un poco acá, si yo tengo mi amplificador y a la entrada pongo una senoidal, a la salida voy a tener
esa senoidal, que ya de arranque no va a ser la misma senoidal que acá, sino que va a estar multiplicada, que sería lo deseable, multiplicada por una amplificación, y va a tener también un componente que depende del coeficiente, fíjense, cúbico acá. Así ahí se mete esa distorsión, ¿no? Y también voy a tener componentes al doble, al triple de esta frecuencia, cuyas amplitudes están dadas por estos factores C, B, etc. Entonces, bueno, esto un poco para justificar a partir de la ecuación esta general, que venimos de la curva del dispositivo, qué pasaría si yo pongo una frecuencia única. Eso es importante porque le da un poco de apoyo teórico a lo que son los ensayos de distorsión armónica. Ya van a ver, el ensayo ya lo van a haber visto con Denny, pongo una senoidal, veo qué pasa, ¿no? Pero por detrás estaría esto. Bueno, y el otro ensayo es la distorsión por intermodulación. O sea, arrancamos de vuelta de esto y vemos qué pasa si ahora en lugar de poner solamente una senoidal, ponemos dos senoidales. Que sería el caso más simple de intermodulación. Ahí lo que va a pasar es que, aparte de estas componentes que yo tenía, acá, que son las componentes armónicas, o sea, múltiplos, en este caso si pongo dos senoidales va a ser múltiplo de las dos frecuencias, voy a tener también productos de mezcla, o sea, tipo omega 1 más omega 2, omega 1 menos omega 2, omega 2 menos omega 1, y así. Si vuelvo a hacer el desarrollo, que no lo vamos a hacer acá, si yo reemplazo este Bin por, en lugar de esto, lo reemplazo por B1 coseno omega 1t más B2 coseno omega 2 de t, y aplico todas las identidades y todo esto, me va a quedar algo de esta forma. Fíjense que bueno, ya es más complejo. Acá simplemente vamos a mencionar cuáles son los componentes que me van a quedar. Fíjense, ya tengo en lugar de uno, dos componentes continuos, uno que viene de cada una de las componentes, dos mezclas de intermodulación de segundo orden, tipo omega 1 más omega 2, omega 1 menos omega 2, ¿sí? Y dos armónicas segunda, que son las mismas que yo tenía acá, nada más que una para cada frecuencia. Estas de acá. No, perdón, estas. Y las componentes de tercer orden van a ser dos armónicas terceras, que son como esta, pero una para cada frecuencia de entrada. Cuatro mezclas de tercer orden, de tipo 2 omega 1, 2 omega 2 menos omega 1, que la suma de los coeficientes sea 3. Bueno, dos autocompresiones o autoexpansiones, que similar a lo que estaba acá, pero de vuelta son dos porque son dos frecuencias de entrada. Y dos compresiones cruzadas o expansiones cruzadas, que es cuando por ejemplo, para omega 1 el factor depende de B2 y para omega 2 el factor depende de B1. Digamos que una me comprime o me amplifica la otra, ¿no? Esto un poco para tener una idea que abrir. ¿En qué nos vamos a concentrar en los ensayos? En estas que están en verde. Las de segundo orden y tercer orden. Esas son las que más nos interesan. No sé si vieron, si todavía están ahí, si vieron cómo determino yo si es de segundo orden, tercer orden, tanto una armónica como una intermodulación. No sé si vieron cómo se determina, de qué orden es. No sé si lo vieron en el práctico ya, para no repetirlo. Yo por lo menos no me acuerdo haberlo visto, profe. No, creo que no lo vimos. Bueno, en general lo que se hace es ver, a ver si tengo, supongamos que, siempre lo que se hace es hacer la suma, sí, digamos, sin considerar el signo, hacer la suma de los coeficientes. Entonces, por ejemplo, yo tengo
si la componente de intermodulación tiene una frecuencia, qué sé yo, omega 1 más omega 2 por T, por ejemplo. Estos son todos productos, ustedes imagínense como un mezclador, ¿no? Son productos de Mestig. Nada más que ahora yo estoy analizando el comportamiento del amplificador como mezclador. Es como que el amplificador, digamos, que es la generación de esas componentes nuevas. Ya dijimos que algunas de esas componentes nuevas son armónicas, eso es más fácil, ¿no? Ahí me funciona como un doblador, por ejemplo. Digamos, son todos como comportamientos parásitos, ¿no? Más allá de la amplificación que yo esperaría que tenga la zona lineal, ¿no? Ahora, acá es un comportamiento como mezclador. Entonces, por ejemplo, una de las componentes que me va a sacar, si yo pongo dos frecuencias de entrada, va a ser una frecuencia que sea, bueno, qué sé yo, Bx por decir una cosa, o acá, Bx por coseno de omega 1 más omega 2t. Bueno, ¿cómo hago para determinar en qué orden, digamos, está esto? O, digamos, de qué orden es esta componente, ¿no? Siempre yo lo que tengo que ver es qué coeficiente tengo en cada una de las frecuencias que están metidas. Entonces, en este caso, el coeficiente es 1 y 1. Es una componente de segundo orden. Ahora, podría ser que esto sea omega 1 menos omega 2. De vuelta, no le doy bolilla al signo y me fijo cuáles son los coeficientes. De vuelta, es 1 y 1. Entonces, es otra componente del segundo orden. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, 2 omega 2, supongamos, no, tampoco importa si es omega 2, omega 3 o lo que sea, ¿no? Son distintas componentes, ¿no? Si tengo 2 omega 2 menos omega 1, ¿de qué orden sería eso? Me tengo que fijar los coeficientes. Acá tengo un 2 y acá tendría, bueno, un 1. Entonces, y esto no importa el signo. Entonces, esto va a ser de tercer orden. Está una frecuencia que es, supongamos, no sé, que omega 2 sea qué sé yo, 4 kHz, omega 1 sea 3 kHz, esa componente va a estar a, bueno, 2 por 4, 8, menos 3 a 5 kHz. Pero la componente es de tercer orden, porque los coeficientes son 2 y 1. De esa manera uno puede agrupar, muchas veces van a ver, qué sé yo, como está acá, las componentes de segundo orden, las componentes de tercer orden. ¿Cómo hago para saber si yo tengo un montón de... Bueno, acá todavía no está desarrollado, ¿no? Pero si yo tuviera ya algo desarrollado, por ejemplo, bueno, acá son armónicas nada más, ¿no? Tengo 2 omega 1, si en algún momento tengo, como decíamos acá, omega 1 menos omega 2, 2 omega 2 menos omega 1, eso es como donde la encasillo, me tengo que fijar los coeficientes. Y eso me dice de qué orden es la componente. Es más una convención, ¿no? Bueno, ya vamos a cerrar en todo caso acá en la parte teórica y ya la semana que viene vemos los ensayos. Bueno, en la práctica, como dijimos, los componentes que más... Bueno, acá como dijimos hay un montón de... Como son dos componentes, se produce un montón de interacciones y como vemos ya aumenta bastante la cantidad de componentes. Lo que más me va a interesar, las más importantes, son estas que están en verde, que son las que voy a medir después en los ensayos. Bueno, y después, por supuesto, en la realidad, fíjese que esto yo lo estoy generando artificialmente, pero el amplificador va a funcionar con una señal de audio que tiene un ancho de banda entre 20 Hz y 20 kHz. Eso ya tiene un montón de componentes en frecuencia y digamos, por cada componente se va a producir una ecuación de este tipo, y por cada par de componentes una de este tipo, y va a haber digamos, si el amplificador tiene una distorsión lineal considerable, voy a tener un montón de componentes adicionales. Por lo general, lo que buscan los ensayos es
separar lo que es distorsión armónica y distorsión por intermodulación. Entonces lo que agarran es, bueno, dicen, bueno, de todas esas componentes voy a generar una senoidal y voy a ver qué componentes adicionales se generan, porque si no es incontrolable, digamos, tengo un montón de componentes, no puedo caracterizar nada. Por eso esto es algo medio artificial, ¿no? Después en la realidad, como dice acá, voy a tener un montón de componentes. Entonces estos ensayos están hechos para caracterizar esos efectos, ¿no? Después, en definitiva, el efecto auditivo que tenga todo eso va a ser la evaluación final, ¿no? Que uno va a poder hacer. Y bueno, muchas veces esto no se ensaya con una sola frecuencia, sino que yo voy cambiando la frecuencia de entrada para ver, puede ser que a lo mejor, dependiendo de la frecuencia de entrada que yo ponga, en un momento empiezan a subir mucho estas componentes armónicas, ¿no? O de intermodulación. Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con las frecuencias que se seleccionan después en los ensayos, ¿no? Bueno, si les parece, en todo caso, dejaríamos esto ya, que es un poco llevar esto a las normas, digamos, qué frecuencias eligen las normas para poner esto y qué se esperaría, ¿no? Y cómo se especifica. Esto probablemente ya hayan visto bastante en la práctica, o sea que también va a ser más un repaso de eso y llenar algunas cosas que por ahí hayan quedado dudas. Pero bueno, me interesaba un poco darle un poco más de fundamento teórico a esto para ver, sin desarrollar todo esto matemáticamente, que es complicado, ver de dónde vienen estos ensayos, no es simplemente poner un armónico, una componente, ahí ver qué pasa, sino que han sido más o menos elegidos los valores para que sea representativo de esto, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá tienen dudas, algo, o no sé, algo. Yo por ahí del práctico, les puedo decir en general, no sé, Benny, algunas cosas específicas se las habrá dado más él para tomarlas después, pero si también tienen una pregunta sobre eso. Como les digo, yo esta presentación, si les sirve después para el práctico también. Ya les digo, si por ahí Denny algún detalle se lo dio un poquito distinto, digamos, tómenlo como se lo dio él, porque la evaluación va a ser en base a eso. Pero en general esto a lo mejor les puede servir para aclarar una cosa, que les quedó duda, así que ya mañana voy a ver si se los dejo visibles ahí en el aula virtual. Así la pueden descargar. Bueno, la semana que viene entonces terminaríamos con las normas, que esto es bastante más breve, y vamos a encarar un poquito la parte de ruido. También vamos a hacer un pequeño análisis ahí un poquito más teórico de dónde vienen los ensayos de ruido y bueno, qué tratan de medir. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no, ya cerraríamos por hoy. Entonces. Ninguna, profe. Nos vemos la semana que Si viene. hay algo. Bueno, Por acá tampoco, profe, no profe. está grabado.